Les bendiga, amados en el Señor, esta hermosa mañana que tenemos hoy, donde por un tiempo y por un instante se ha celebrado este tiempo maravilloso, que nos habla también de la importancia de una madre, del valor, del esfuerzo y del sacrificio. Pero también hay un Dios que preparó todas las cosas de antemano, un Dios que ideó un plan perfecto para que tú y yo naciéramos y pudiéramos disfrutar de la gracia y del amor de Dios. El amor de Dios es infinito y es maravilloso. ¿Cuántos se sienten honrados por el cuidado de nuestro Dios sobre vuestras vidas? Qué precioso es Dios y cómo Él trata con nosotros diariamente. Vamos a tocar un tema hoy día, un momento en la palabra del Señor, que tiene que ver con la importancia, la autoridad de la palabra de Dios. Ahí está, para que ustedes puedan ver el título, la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una autoridad tremenda, maravillosa. ¿Y por qué entonces debo usar la palabra de Dios como un fin, como un propósito para mi vida y también para los que me rodean? Porque es una palabra que tiene total autoridad. Aunque el hombre pueda transgredir la palabra de Dios, esta no pierde su valor, sigue siendo la palabra de Dios. Aunque una madre le diga algo a su hijo y tal vez el hijo no obedezca, esa palabra de esa mamá sigue siendo una autoridad, sigue teniendo peso y valor en el tiempo. O la decisión de un padre, siempre la palabra de alguien que está con vida permanece en el tiempo como una autoridad. Fíjese, una de las cosas que la gente siempre dice, este es mi último deseo. Y en realidad la verdad es que no todo se cumple como lo pide la persona. ¿Por qué? Porque las personas que están vivas toman decisiones de cosas que a veces no se pueden hacer. Pero Dios sigue vivo. Dios nunca muere, Él no ha muerto, Dios está vivo. El que murió fue su Hijo, pero Él resucitó de entre los muertos para darnos vida. Así es que aunque pasen los siglos y los años, esta palabra sigue teniendo poder y autoridad. La Biblia sigue tan viva como el autor que la diseñó y que la dio a cada uno de nosotros. Tiene algo poderoso ella en sí misma, porque no solo es la palabra de Dios, sino porque todo está escrito para el bienestar del hombre. Para que todos nos conduzcamos sabiamente en este país o en el mundo, en medio de la sociedad. Para que vivamos la vida de una manera diferente a como el mundo la vive. Pero, ¿qué es lo que piensa la gente? ¿Qué nos habla el postmodernismo, o aquellas personas que dicen, no, estamos en tiempos distintos, estamos en el siglo XXI? Muchas personas equivocadamente, muchas dan por seguro que la Biblia no tiene nada útil que decir acerca de los problemas a los que se enfrentan en su vida cotidiana. Muchos de los cambios que sufren los jóvenes, las jovencitas, o tú y yo los sufrimos también esos cambios, faltó algo para conducir nuestras vidas y fue la palabra de Dios. La palabra de Dios guiada por la autoridad de Dios y también la palabra de una madre que van unidas. Por eso ahí Proverbios nos habla básicamente de esa mujer que transmite una verdad. Dan la autoridad y el poder para los cambios y superar las etapas de nuestra edad que son escalonadas. El propósito de Dios es ese. Y a veces la gente dice, no tiene nada. Sostienen que la Biblia es un libro antiguo que tiene que ver con circunstancias totalmente distintas de las que tenemos hoy en este siglo, tal vez 21. Sin embargo, quiero contarles a todas esas personas que están totalmente equivocadas. Las Escrituras son el fundamento de una vida triunfante, para que lo sepan. Tal vez alguien diga, yo tengo logros. Sí, pero quiero contarte que con la palabra tendrías más logros que los que tienes. Y no solo porque alguien lo dice, sino porque lo hemos experimentado a través del poder de la palabra. No teníamos nada, no teníamos a dónde llegar, no teníamos algo en que nos afirmara. Teníamos un futuro personal y cada uno de nosotros tal vez incierto, pero Dios dijo, yo cambiaré tu futuro si tú confías en mí. Y aunque no tienes nada, yo te lo puedo dar todo, porque Dios es Dios. Sigue siendo el dueño de todas las cosas. Es que hay cosas que me cuesta entender. Bueno, acércate a mí, dice el Señor, y pídeme sabiduría y yo te la daré. Y creo que eso es lo que Dios ha hecho con todos nosotros. No veníamos tan bien preparados o tan bien terminados. Todos teníamos serias deficiencias y dificultades, todos los seres humanos.
Vemos la vida de los grandes hombres de Dios, donde Dios no oculta nada de ellos. Pero sí, hoy día, ¿cuánto se habla de esos grandes hombres que supieron entregar sus vidas por completos a Dios y vivir por fe en la palabra y superar todas sus dificultades? ¿Sí? Quiero contarle que a todos aquellos que piensan que la Biblia es un libro antiguo y viejo, están totalmente equivocados. Las Escrituras son el fundamento de una vida triunfante. La Biblia, la Sagrada Escritura, sí nos da la respuesta a los interrogantes de la vida actual. La Biblia no envejece. Podemos leer una y otra vez la Escritura, o un párrafo, o una porción, o un libro de la Biblia, cualquiera que este sea, tanto del Antiguo como del Nuevo, y cada día nos da algo nuevo a nuestras vidas. Uno lo ha experimentado. A veces, por estas cosas, con mi esposa guardamos ciertos libros donde hacíamos nuestros apuntes. Ahí a manito empezábamos a escribir los temas, y con el tiempo uno va y los abre. Y recuerda esas palabras y uno dice, mira, esto fue importante. Y uno dice, pero ahora tengo una palabra nueva de aquí mismo. Y aunque ha pasado el tiempo, Dios te va renovando y va dándole vida a quien tú eres. A ese corazón, a esos pensamientos, a sus ideas, a esos sueños que tienen. Dios nos va alimentando según su voluntad para sus propósitos. Porque cada día la palabra va corrigiendo lo deficiente dentro de nosotros. El apóstol Pablo hace algo muy importante. Y está en el libro de los Gálatas, desde el versículo 1 al versículo 5, el apóstol Pablo habla de la autoridad que tienen ellos y la palabra. ¿Por qué el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia de Galacia? Porque la iglesia de Galacia estaba sufriendo muchas corrientes, como hoy día. A través de la tecnología, a través del internet, tenemos diferentes corrientes. A través de diferentes programas, cientos de personas hablan una y otra cosa, pero cuidado, no todo viene de Dios. No todo está encauzado en la voluntad de Dios. Entonces Dios le habla a través de Pablo a los Gálatas, porque los Gálatas sentían que como iglesia estaba muy bien. Estamos escuchando de aquí y de allá y nos ha ido bien, y Pablo dice, no están tan bien. Quiero corregir algunas cosas, dice Pablo, y cuidado, dice el apóstol, porque tal vez no consideraron mis palabras. Muchas veces la gente piensa y dice, ¿por qué la Biblia la escribieron hombres? Pues hermanos míos, aunque eran hombres con debilidades y defectos, la palabra siempre fue la certera y la que Dios quería decir. Porque Dios está por sobre todas las falencias humanas. Dios puede usar un hombre o una mujer que no tenga ningún conocimiento. Dios lo puede usar si esa mujer busca a Dios. Si ese hombre busca a Dios, Dios lo puede usar, porque el poder y la sabiduría no están en el hombre, sino en aquel que está en ese hombre y esa mujer, y ese es Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? La instrucción bíblica está en el principio de hombres comunes como nosotros, pero que fueron puestos de relieve por la gracia de Dios, porque se decidieron a ser usados por Dios en todo momento. Hermanos míos, amadas mías, que este año usted, joven, señorita, decida ser usado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? No piense en sus limitaciones, porque eso usted lo rebaja a usted mismo. ¿Cuánta gente que dice, no, eso es muy difícil, no lo puedo hacer? Sus propias palabras lo están atando, no le permiten a crecer ni avanzar. ¿Por qué? Porque está atado. Pero qué distinto es cuando dice, lo voy a intentar. Mira, tal vez no me quede perfecto, pero lo voy a hacer. ¿Se da cuenta que cambia la actitud? Y creo que todos nosotros cometimos muchos errores, pero después dijimos, ay, que no me quedó muy bueno, pero ahora tengo más práctica, me va a quedar mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos saben que Dios es bueno y fiel? Veamos lo que nos dice Gálatas cuando Pablo le habla la importancia de la palabra y del valor que ésta tiene. Dice, le escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, que levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó,
Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda gloria por siempre y siempre. Amén. El versículo 1 entonces encontramos que Pablo dice, a ver, ¿qué pasa con ustedes, Gálatas? Les voy a escribir esta carta porque parece que ustedes piensan que yo soy un ser humano común y corriente. Pablo dice, yo lo era, pero ahora ya no lo soy. Y consideren las palabras que les he dado como un consejo sabio, porque no son mis palabras. Cuando una mamá, cuando un padre aconseja a alguien, recuerde y diga siempre, recuerda que estas no son solo mis palabras, son las palabras de Dios. Cuando usted actúa de acuerdo a la palabra de Dios y a las normas de Dios, usted está dando un consejo de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y ese consejo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios mismo hablando a través de usted a las personas. Porque los hombres tienden a mirar a quien le da el consejo. Pues mi mamá. ¿Qué sabe mi mamá? ¿Qué sabe mi papá? Pero si ese hombre o esa mujer son de Dios, es una palabra ¿de quién? De Dios. Porque tal vez no tengan las capacidades, los estudios que otros o usted mismo tiene, pero son nuestros padres y están ungidos por el Señor, tiene una palabra para edificar tu vida. El consejo sabio es aquel que viene de parte de Dios. Dice Pablo aquí, tiene que poner su nombre. Les escribo yo. No son mis amigos, soy yo, dice Pablo. Y aunque los nombra, pero dice soy yo, el apóstol Pablo. Aunque Pablo no fue contado entre los 12, que anduvo con Jesús, pero Pablo sí tenía algo muy particular, ya que apóstol significa enviado. Y Pablo dice, yo soy un apóstol porque yo fui enviado. Y apóstol es aquel que va a un lugar donde nunca hubo nada y que levanta una iglesia donde nadie había levantado iglesia en años. Así es que hoy día si alguien dice yo fui a Buin a levantar una iglesia, soy apóstol, no, porque ya hay cientos de iglesias en Buin. ¿Qué decir de La Pintada? ¿Qué decir del sur y del norte de nuestro país? Donde el hombre vaya se va a encontrar con que alguien llegó primero que él. Y la palabra ya está allí plantada. Entonces Pablo dice, entonces ¿por qué soy apóstol? Porque fui enviado a ustedes donde no había ninguna congregación. Y quiero contarles que Jesús a mí también se me presentó, ya que apóstol tenía que ver con alguien que había visto a Jesús en todo su ministerio y también resucitado. Y Jesús se aparece a Pablo. Así es que Pablo dice, yo vi a Jesús, sé quién es él, se presentó a mí. Así es que yo soy un enviado por él. No tomen mis palabras a la ligera, Galacia, porque ustedes están escuchando un montón de historias y cuentos que están distorsionando el reino en sus vidas. Hermanos míos, si usted vive de acuerdo a la palabra, no permita que nada distorsione lo que Dios puso en su corazón. No importa que sea la persona más reconocida, si no está de acuerdo a las escrituras o torció las escrituras, entonces hay algo allí que no coincide. Y hoy día escuchamos cientos de cosas. Imagínense un hijo que tenga 3 mamás. El hijo dice con una es suficiente. Y en algunos casos ojalá parta luego. Pero, hermanos, si nosotros vemos esa situación, decimos, no, es complejo, claro que es difícil. Está recibiendo 3 órdenes de personas distintas y aunque quieran unirse, no será lo mismo. Por eso a veces la gente recibe consejo de varias personas, pero no se dirigen a la persona clave y esa lo distorsiona. Lo mejor es buscar a Dios con todo el corazón e ir a una persona que nos pueda conducir y guiar de acuerdo a la palabra. Eso es lo que nos dirige, la palabra de Dios. Entonces Pablo les dice, pues bien, les quiero mostrar mi autoridad apostólica. Yo soy un apóstol. Y las palabras que están escritas en esta carta que les envío a ustedes, los de Galacia, es una palabra de Dios. Por eso dice, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por ¿quién? Entonces pone de relieve a quien lo ungió y ese es Jesús. Amén. Pablo dice, yo estoy ungido por el Señor de señores, el Rey de reyes, el que ha vivido desde la eternidad. El que estuvo antes de mí, Él es el Rey, Él es el que me ungió.
Y les dice también a los demás apóstoles, tal vez ustedes me reconozcan o no me reconozcan, pero quiero decirle que el mismo Jesús que anduvo con ustedes, a mí me ungió apóstol. Dios es fiel. Dice, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, hay una unidad tan grande entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que todo lo que viene hacia mí de Cristo es también la voluntad ¿de quién? Del Padre. Si usted está aquí es por la voluntad del Padre. Si es que mi mamá, mi papá, mi tío me invitó, sí, pero Dios usó esos como instrumentos para que usted escuche palabra de Dios. Hacemos las cosas sin saber que hay algo que nos motiva. Si somos instrumentos de Dios, es Dios que nos está moviendo. Dios lo hace de una manera sobrenatural y maravillosa. Ahora, dice Pablo, entonces esto no es de hombre. No he sido enviado por un grupo de personas hacia ustedes. Yo he sido enviado por el Dios y Padre. Toda autoridad que Pablo tenía en lo que escribía venía de parte de Dios. Por tanto, ¿qué es lo que había entonces en Pablo si era la autoridad de Dios? Entonces cada palabra de Pablo tenía una autoridad poderosa para ser transmitida a todos los integrantes de la iglesia de Galacia, a todas esas personas que buscaban el interés en la gracia y el amor de Dios, que estaban interesados en conocer a este Dios de verdad. Entonces Pablo les escribe a ellos diciéndole, la autoridad que yo tengo viene de parte de Dios. En el mismo capítulo 1 el apóstol Pablo va afirmando cada día esa fuerza que estaba en él, que era de parte de Dios. Cada autoridad que usted tiene, hermanos míos, a veces nos cuesta hablar del reino. Piense que la autoridad que usted tiene no es de usted, es la autoridad de Cristo en usted. Si voy a orar por alguien, si voy a orar por mi familia, usted piense que está orando con una autoridad que Dios le puso en usted. Esa es la autoridad del reino. Y a veces nos cuesta usar esa autoridad porque pensamos que solo tiene que estar alguien importante. Tal vez un pastor, una pastora, o tal vez un hermano más antiguo, y en realidad hay una autoridad en usted. Y es la autoridad de Dios. Usted está ungido y ungida para poder realizar una oración poderosa, porque usted es un instrumento en las manos de Dios. El que habita en su corazón es Cristo Jesús. No es el título de la corporación ni la entidad, ni si somos de este lado o de este otro, somos de Cristo. Y en Cristo todos nos movemos. Ahí en el versículo 12 del mismo Gálatas capítulo 1, Pablo también aclara ciertas cosas importantes. No recibí mi mensaje, dice el apóstol Pablo, de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa. ¿De quién? De Jesucristo. Incluso Pablo no estuvo en una escuela donde estuvo allí Pedro o los grandes apóstoles, Jacobo, y estuvieron enseñándole allí a este gran varón de Dios, Pablo, las escrituras. Pablo dice, yo lo aprendí directamente de Jesús. Fue una revelación. La instrucción de Pablo en el libro de las Gálatas también habla de 3 años, pero en realidad fueron casi 12 años en que fue preparado Pablo para servir a la iglesia de Cristo. La instrucción que Dios tenía sobre Pablo tenía que ver con un mensaje a todas las iglesias de todos los lugares donde hubiera un hombre o una mujer creyente. Así es que Pablo tenía una base y usted también la tiene, y se llama Cristo Jesús. La base de este precioso evangelio no tiene que ver con seres humanos, tiene que ver con el reino de Dios sobre su vida, con un Dios todopoderoso, con un Dios grande y maravilloso que guarda y guía nuestras vidas. Por eso aquí y hoy estamos, y usted es un hombre, una mujer santo por la gloria de Cristo Jesús. Usted fue rescatado de las tinieblas por la voluntad preciosa de nuestro Dios. Es que alguien me habló, claro, pero solo fue un instrumento. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Y las palabras de ese hombre o de esa mujer o de ese joven cautivaron nuestro corazón. Fue el Dios Todopoderoso el que usó esos instrumentos para que usted le sirva con todo su corazón. Y eso usted también tiene que ser para los demás. Así como Elizabeth hablaba de las mamás que fueron el instrumento de Dios para que usted naciera, así también usted es un instrumento para que muchos sean salvos para la gloria de Cristo. Que nazcan hijos espirituales de usted y de cada uno de nosotros es algo tremendamente maravilloso.
Si se sienta a la mesa con su familia para celebrar algo, usted que es el dueño de casa o la dueña de casa, pues póngase en pie y dígale, saben, yo los quiero bendecir a todos ustedes. Ah, pero mamá, no, ustedes no se mueven hasta que yo termine de orar por ustedes. Así que cierren sus ojos y pongan atención a los que les quiero hablar. Y denles un mensaje. Que se enfríe el almuerzo. No. Denles una palabra de aliento y ora por ellos y los bendice. Pero a nosotros nos cuesta hacer eso. Ya pidamos la bendición por la comida. Ya cantemos rapidito nomás. Hermanos míos, lo podemos hacer a veces en el grupo, estar juntos, pero creo que falta algo. Pablo aquí lo dice. Pablo dice, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que ustedes conozcan a Jesús. Y les quiero contar que lo que estoy haciendo es maravilloso para ustedes. Tal vez no lo entiendan ahora, dice Pablo, pero voy a corregir lo deficiente en ustedes, porque los más bendecidos van a ser ustedes. La iglesia de Galacia va a crecer sólida y firme. Lo que está diciendo Pablo, si ustedes viven de acuerdo a las normas de Dios, ustedes van a ser los prosperados. No es prosperada la iglesia, es usted. Será bendita su familia, son sus hijos. ¿Cuánto apelan por sus hijos? Por su generación. Si no tiene que ver con la familia del lado, tiene que ver con usted. A veces conversamos con la seguridad de la familia. Cuando las personas piensan comprar algo, siempre vamos, esto es que no nos da para más. Entonces uno piensa y dice, es verdad, veámoslo de acuerdo a nuestras fuerzas. Pero siempre piensa que todo lo que tú adquieras no es para el vecino, es para ti mismo. Y Dios quiere dártelo lo mejor de acuerdo a tus fuerzas. Piensa que Dios está contigo y te quiere dar lo mejor. Así es que cada palabra que usted enseña es lo mejor para que alguien crezca con gracia y con sabiduría. Le dice, no es para molestarte, hijo o hija, es para hacerte crecer en el Señor. Porque la vida del hombre es la bendición de Dios sobre ellos. Es el crecimiento en la sabiduría, en la gracia, en la salud, en los cuidados de Dios y en la prosperidad y en la economía. Una estabilidad que solo puede dar, ¿sabe qué? Solo nuestro Dios. El mundo va y viene, las cosas pronto se terminan. Y parece que damos botes de un lugar a otro buscando una solución que más humana que divina. Recuerdo cuando estábamos construyendo y yo trabajaba y tenía un taxi y me movía para todos lados y los primeros años me fue muy bien. Hermanos, no exagero. A veces iba por Gran Avenida en segunda fila para hacerle el quite a las micros. Y entre medio de las micros salían las personas y me hacían... Yo decía, estoy en segunda fila. Bueno, ya paraba y subía y boom, lejos. A veces una mañana partía aquí en la cisterna y terminaba por allá por Las Condes, 11, 12 de la mañana sirviéndome algo. Decía, ¿cómo llegué en una hora hasta acá arriba tomando pasajeros? Dios me bendecía. Y me abría puertas, pero un día Dios dijo, se acabó todo. Después no tomaba a nadie. Porque nosotros pensamos humanamente, este es mi trabajo, este es mi negocio. Y Dios dice, no, yo quiero hacer cambios en ti. ¿Has vivido por la pura ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Vivimos por la pura misericordia de Dios. Y entonces, hasta que algo fuerte golpea nuestra vida, tenemos que hacer los cambios. Porque siempre entendemos que somos nosotros. Y nos olvidamos que no eres tú, es Dios en ti. Que cada cambio de tu vida y que cada transición que te toque vivir, recuerda, Dios está ahí contigo. Y Dios te guía y Él va delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? No, Él no es copiloto ni va detrás de ti. Dios no anda detrás de nadie. Dios va delante de ti. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz y... Muy bien, no dice váyase adelante. No dice Jesús que andaba así con los discípulos. Ya pues Mateo, déjate de matear, ven para acá. Dice la Biblia que Jesús se levantaba muy de madrugada y emprendía el camino. Y los discípulos, dicen los escritores, que se vestían rápidamente. ¿A dónde va Jesús? No sé, pero va el maestro, sigamos al maestro. Y todos corriendo detrás del maestro. Y él avanzaba. Cuando maldijo la higuera estéril, todos iban corriendo, no habían tomado ni desayuno, todos corriendo detrás del maestro. Él nos guía, Jesús guió a ellos y nos sigue guiando a nosotros. Así es que dile, Señor, yo sé que tú vas delante de mí, pero muéstrame hacia dónde me quieres llevar.
¿Cuántos saben que Dios tiene cosas buenas para nosotros todos los días? Recuerde que esta palabra tiene un peso y una consistencia que cualquier libro que el hombre pueda leer, aunque venga de la universidad y del teólogo más grande, si ese teólogo murió, ya pasó. Porque vendrá otro mejor que ese y escribirá sobre el tiempo que se está viviendo. Pero esta palabra es poderosa porque Cristo vive y reina para siempre. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Esta palabra no te guiará solo en esta vida, sino aún más allá de esta vida. Y esta palabra te prepara para vivir en aquello que nadie humano conoce, que es más allá de la muerte. Solo que la palabra nos quiere enseñar y nos abre el velo un poco y nos muestra. Tal vez no lo vemos todo ampliamente por nuestra mirada pequeña como seres humanos, pero aún así Dios dice: esta palabra te guiará más allá de la muerte. Y tenemos esperanza. ¿Cuánto tiene esperanza en Cristo Jesús? En los versículos 4 y 5 del mismo Gálatas capítulo 1, entonces dice el apóstol Pablo: tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Entonces Pablo saca de relieve la importancia de esta palabra. Y aquí Pablo, el versículo 5, vuelve a darle gloria a Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por esta palabra? Gloria a Dios por su palabra. A Dios sea toda gloria por siempre, para siempre. Amén. Así sea, dice la Escritura. Qué palabra más poderosa. Qué palabra más importante para todos nosotros. Hasta que algo nos hace recuperar el sentido de lo que Dios quiere para nosotros. Recuerdo que en una oportunidad, después de haber vivido un momento bien difícil, yo llego a mi casa una tarde muy cansado después de haber dado vueltas la ciudad. Ahí con Job alguien dice: andan dando vueltas, ¿se acuerdan? Y yo rodeaba la ciudad y la comuna con mi taxi por todos lados. Y uno, a pesar de que las cosas no van bien, sigue, porque uno es medio porfiado entero, mejor. Yo era porfiado entero. Y por la mañana me levanto y había un vidrio roto del auto. Ese auto no tenía alarmas, una llave muy sencilla, y se habían robado el taxímetro. Todas las noches lo sacaba y lo guardaba, pero esa noche no sé qué pasó, no recuerdo, no tengo noción. Y aparece mi hermano que estaba allí y me dice: ¿qué voy a hacer ahora? Yo te le dije: estoy mal con el robo. Y me decía: ¿qué voy a hacer ahora? Nosotros tendemos a continuar pensando que siempre es la misma ruta, pero quiero contarle que mi Dios es un Dios de novedad de vida. Es un Dios que siempre tiene algo nuevo para ti. Y piensa que cada cambio en tu vida tiene un proceso para hacerte crecer, porque Él quiere, el Dios del cielo, que se haga su voluntad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, que se haga. Señor, tengo estos sueños, pero yo los pongo delante de ti como una carta, Señor, y quiero que corrijas todo lo deficiente y lo que no te gusta, Señor, dímelo y yo lo sacaré de allí. Eso es lo que fue lo que tuve que hacer. Porque ¿cómo iba a salir a hacer la pega si no tenía algo con qué decirle a la gente? Tanto vale la ruta. Yo le decía a la Elizabeth: ¿cómo le decir al tuntún? Serán 3,000. Nadie hace eso. Entonces Dios te aprieta. ¿Pero por qué? Porque tú no crees a esta palabra. Créele a la palabra de Dios. Confía en lo que Dios va a hacer y no en lo que tú puedes hacer. No en tus recursos, no en tu fuerza, no en tu sabiduría, no en tus planes. Apóyate en Dios con todo tu corazón, porque es la única manera en que tú serás prosperado y bendecido. Si Dios te dice: sigue la misma ruta porque yo te voy a bendecir, eso es otra cosa, hermano. Sigue entonces, porque Dios estará contigo allí. Y aunque se levante el infierno con toda su fuerza, nadie te va a detener. Y se abrirán las puertas delante de ti como esas puertas automáticas. Porque Dios tiene el poder para abrir puertas. Y aunque Satanás haya puesto cerrojos, no, mi Dios tiene el poder para romper esos cerrojos. Señor, hágase tu voluntad. Por eso Pablo le dice: ustedes no entienden mis palabras. Ustedes me toman como alguien común y corriente. Es Pablo.
Pablo dice, no hagan eso. Yo soy un enviado de Dios. El pastor predicó la pastora. Bueno, la pastora. Y Dios dice, no. Puede ser la pastora, chiquitito. No. El pastor puede tener muchas debilidades como todo ser humano. Sí, pero Dios dice, sí, pero es mi palabra. Todas las cosas que nos toque vivir en la vida vienen de parte de ¿quién? De Dios. Sumergirnos en el reino es un principio de buscar más a Dios. Y Dios siempre dice, quiero que tú te acerques más a mí. Para que tengas un encuentro personal. ¿Sabe? La autoridad apostólica o la autoridad del reino no estaba dado a todas las personas. Dios escoge a quien darle esa autoridad. Y la autoridad del reino, tal vez, hermanos, en una iglesia haya muchísima gente, pero no toda esa gente tiene una autoridad de parte de Dios. Porque Dios conoce los corazones. Y Dios quiere que tú tengas esa autoridad. La autoridad de la palabra sobre ti. Que puedas orar, que puedas buscar a Dios y que puedas entender que la palabra tiene un beneficio importante para tu vida. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios, el apóstol Pablo habla aquí, capítulo 2, versículo 20. Sí, ahí está, correcto. Gracias, hija. Tenemos otra versión ahí. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los profetas. Y la piedra principal es Cristo mismo. Acá dice ángulo edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Construidos, constituidos. Esta iglesia, tu vida, tu familia está constituida sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque Dios te escogió a ti y Él te puso en el lugar donde Él quiere que tú estés. Y no puede haber lugar más sólido y más firme que la roca que es Cristo Jesús. No son tus estudios ni capacidades, es el reino el que te da autoridad. Y todo lo que tú tienes como capacidad, Dios los aumentará en ti. Todo aquello en lo cual eres un hombre, una mujer o un joven muy bien preparado, Dios lo hará que sea de excelencia la preparación que tú tienes. Para que donde vayas o estés, seas un joven, una señorita, un varón, una dama sobresaliente en lo que haces. Porque Dios da honor a los que en Él han confiado. No serás nunca del montón. Siempre serás alguien, ¿cómo? Sobresaliente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una madre a sus hijos, tú serás sobresaliente en todo. No por nosotros, sino porque Dios está contigo. Porque como padres confiamos en este Dios que va a hacerte sobresaliente. Eso es lo que el hombre debe hacer. Eso es más grande, hermanos, que cualquier cuidado que tú le puedas dar. Porque es Dios el que construye las vidas de las personas. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Amén. Eso está diciendo la Biblia. Había muchos testigos del ministerio de Pablo, pero Pablo siempre se afirmaba en esto. Mire, Pablo nunca decía, ahí en 2 Corintios 12:12, Pablo nunca decía, bueno, yo estoy y soy apóstol por el reconocimiento de ellos. No. Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos míos, usted es lo que es por la gracia que es en Cristo Jesús. Qué glorioso es eso. ¿Cuándo dan gracias a Dios? El apóstol Pablo dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios, sí. Entonces Pablo dice, toda la autoridad que yo tengo es por las obras y las señales que se realizan donde vamos o donde estemos. Pablo dice, Dios me respalda. Son palabras poderosas las de Pablo porque toma la autoridad de Cristo, del reino, y no solo de un equipo de hombres, que también son importantes. Dentro de la iglesia o la corporación existe lo que llamamos el presbiterio, que son los pastores más antiguos, y que en ellos también son los que ungen a los nuevos ministros para la obra del reino. Pero la mayor unción viene de Dios. Alguien puede tener cientos de títulos, pero no son los títulos que el hombre se pone, sino lo que él hace, lo que le da valor.
Muchas veces he visto personas que tienen tantos títulos y digo yo, ¿dónde están los frutos de esos títulos? Y no es lo que tú digas, es lo que Dios hace a través de tu vida. Así es que cuando el hombre dice, yo soy la mujer de Dios, no, haga que Cristo sea revelado a través de su vida para que otros vean que usted sí es un hombre y una mujer de Dios. Esa es la carta del apóstol Pablo. Pablo dice, les he dicho yo que alguien me ungió. Claro, me han ungido, pero ¿vieron las señales? Ah, sí. Bueno, ese es el respaldo ¿de quién? De Dios. No solo son las palabras ni las cartas que les he enviado, sino es el respaldo de Dios sobre mi vida. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Fíjese, el bienestar de las iglesias que él había fundado y por las cuales Pablo, como un padre bueno, se preocupaba por cada uno de ellos. Pablo nunca usó la palabra para enseñorearse de las iglesias que él había fundado, jamás. Incluso Pablo era muy esquivo para recibir las ofrendas. Pablo tenía un principio de financiamiento muy distinto a cualquier otra persona. Me he cautivado muchas cosas eso y he leído algunos libros interesantes sobre aquellos puntos. Pero también había que entender la posición y el tiempo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Pablo tenía que reafirmar la palabra y no que la gente viera lo que él estaba haciendo o recibiendo. Pero sí Pablo, en uno de los libros, también en sus cartas, da gracias a una de las iglesias por todo su aporte y su apoyo. Pablo quería que la gente actuara de manera natural. ¿Guiada por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? No ven a Pablo diciendo, hermanos, Dios va a hacer algo grande, así es que pon tu casa aquí. No, Pablo no hacía eso. ¿Alguien quiere más bendiciones? Pues pase a dejar su ofrenda, lo que le tiene. No, Pablo no hacía eso. Porque Pablo decía, yo voy a recibir algo de Dios, porque Él lo puso en el corazón de alguien. Por eso también cuando damos y sembramos, ¿qué dice la Biblia? Conforme ha propuesto en su corazón. Nunca hemos puesto una cuota para algo. Hemos dicho que Dios hable al corazón de cada uno de ustedes. Y eso habla de la bondad, del amor de Dios en su palabra para darnos a todos según sus propósitos. Porque Dios está examinando el corazón. Y el hombre no tiene por qué ir a las finanzas, a la vida de un individuo. Es Dios el que tiene que tratar con cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que es Dios el que nos amonesta, nos corrige? Recibimos una palabra de consejo, pero Dios toma esa palabra y la hace vida dentro de nosotros. Las palabras de mi hermano quedaron repercutiendo en la mente, en el corazón, pensando, ¿qué voy a hacer? Pero entendemos que había que hacer cambios. Y Dios nos estaba llevando a hacer cambios fuertes. Y que no fuera por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios puede y va a hacer. Si tú quieres ver actuar a Dios en tu vida, entonces permite que Dios llene tu corazón. Pablo también les dice, no hay otro evangelio. Aquí en Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 10, Pablo dice, no existe otro evangelio más poderoso que este. No existe. Los días martes, Dan nos ha estado enseñando el valor y la importancia de las Sagradas Escrituras. El peso que tiene la palabra. Nos habla de los antiguos, los escritos, de dónde viene, pero también nos ha hablado de lo que Cristo nos ha enseñado a todos nosotros. Y cómo también habla la opinión pública de lo que es la Escritura. Pero la gente habla de manera generalizada, porque no conoce al Dios verdadero. Pero nosotros sí lo conocemos porque le buscamos. Este Gálatas dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. Pablo dice, me siento realmente extrañado por la decisión que están tomando. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire lo que hace Pablo aquí, lo repite 2 veces. Pablo vuelve a decir a la iglesia de Galacia, a todas las iglesias, tengan cuidado con cualquier mensaje que distorsione la palabra de Dios. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de quién? Pablo dice, yo no escribo para agradarles a ustedes. Si tal vez usted escuchó una palabra y le fue dura, quiero decirle que es por su propio bienestar. Porque a veces pensamos, no, está dura, no es la palabra. Pero Dios dice, sí, pero quiero contarles que no estamos para agradar ¿a quién? Al hombre. Porque para agradar al hombre, ¿qué hacemos? Palmoteamos la espalda y le decimos, sí, está bien, sigue adelante, no vamos. Aunque sabemos que va hacia un precipicio. Pero cuando nosotros deseamos y amamos a las personas, entonces damos lo mejor. Y Pablo dice, yo por ustedes les he dado lo mejor. Y toda palabra que ha sido predicada para el hombre es lo mejor. Por eso dice Pablo, tengan cuidado con cualquier palabra extraña que ustedes tal vez alguien les haya enseñado. Ustedes mismos deseen cambiar porque no es bueno. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pablo dice, si yo quisiera agradarlos a ustedes, yo entonces voy a entrar en un estado de desagradar a Dios. Y yo no quiero desagradar a Dios o ser un agravio para Dios. Yo quiero agradar a Dios. Así es que Pablo dice, si mis palabras tal vez no les gustan, lo siento. Yo estoy para agradar ¿a quién? A Dios. Si usted da un consejo y da una palabra firme, aunque a la persona un poco no le guste, usted diga, yo quiero agradar a Dios. Yo creo que tú vivas de acuerdo a las normas de Dios. Sí, todas las cosas que aprendemos tienen que ver con nuestro propio crecimiento. Cuando uno mira hacia adelante y ve lo que viene y dice, yo solo puedo llegar allá con la ayuda de mi Dios, eso es confiar plenamente en Dios. Y no en las circunstancias, ni en lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué pasaba con los judíos allá en Galacia? Pues bien, les estaban enseñando los judíos sobre la ley mosaica. Y tenía que ver con la circuncisión. Y obligaban a los gentiles a que se circuncidaran. Y si no, no eran hijos de Dios. Y muchos estaban llevando esto a un extremo de lo que significaba realmente vivir en el reino de Dios. Esta palabra de la circuncisión no tiene que ver con los gentiles o la gente, tenían que ver con un exclusivo pueblo de Dios para aquel tiempo. Pero estos hombres venían a perturbar. Por eso la respuesta del apóstol Pablo es sólida y firme. Este evangelio, dice el apóstol Pablo, es claro y es firme. Todo evangelio que no vaya conforme a la fe y a la palabra de Dios, ese es falso. No importa el hombre o la mujer que sea, pero si no está de acuerdo a las normas de Dios, es falso. Por eso, la palabra anatema significa objeto de condenación eterna. Y hoy día, hermanos, encontramos mucha falsedad. El martes Dan justo hablaba de las Biblias que son falsas. Porque de repente a nuestras manos pueden llegar muchos libros o textos, pero no todo es de Dios. No todo es inspiración ¿de quién? De Dios. Lo de Dios es claro y es preciso. Por eso Pablo dice, sea anatema, objeto de condenación eterna. Y aquí nosotros tenemos una palabra fiel. Nadie puede alterar la verdad y ser al mismo tiempo alguien que agrada a Dios. Imposible. No cambie la palabra. No la ponga de acuerdo a como usted piensa. Es que yo creo esto. Dios dice, no, estás cambiando lo que yo dije. Mi mamá dijo 1 kilo de pan, pero yo voy a traer 10 panes y el vuelto veré qué hago. Hay un cambio en la actitud. Pero si el chico dice, ¿sabe que era 1 kilo de pan y sean los mismos 10 panes y le dan el vuelto, es diferente, ¿ve? ¿Por qué? Porque está actuando de acuerdo a la palabra que le fue dada y no a lo que él cree o piensa. Por eso, amados en el Señor, no distorsione la escritura de acuerdo a como usted piensa, porque Dios no es como usted piensa. Dios no hace las cosas como usted cree que las hace. Dios hace todo conforme está escrito en su palabra. Y Dios es de acuerdo a como aquí está escrito, no como yo creo que es. Vea mucha gente como dibuja a Jesús.
Algunos con trenza, otros con pelo, otros con ojos azules. Otros dicen, no, es árabe, es más morenito. Jesús es lo que es y lo que fue y lo que será, y no lo que el hombre piensa que Él es. Porque Cristo es en todos y por todos. No tenía que ver con el color de su piel, sino con las palabras de vida que Jesús traía para todos nosotros. Ese es el valor que tenía Jesús. El mensaje precioso: no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos míos, quiero ir terminando. No somos salvos por hacer buenas obras. Somos salvos para hacer buenas obras. Así es que usted comenzará a hacer buenas obras porque usted es salvo para la gloria de Dios. No si yo hago esto, no si eso no sirve. Usted no ganará el reino por lo que hace. Yo soy bueno con las personas. No. Usted hará cosas buenas después de tener a Cristo en el corazón. Y para terminar, Romanos capítulo 1, versículo 16. Es un texto muy conocido. Y quiero que usted lo lleve en su mente y en su corazón. Dice Pablo, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. Porque es poder. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios o este evangelio? Es poder de Dios. Hermanos míos, esta palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, a toda la raza humana. El apóstol Pablo entonces reafirma con estas palabras. Pablo dice, yo no me avergüenzo de este evangelio. Yo soy un predicador de este evangelio y lo seré hasta que yo parta de esta vida. Porque esto que hablamos y esto que vivimos, amados míos, es poder de Dios. Cuando usted pone en acción la palabra de Dios en su vida, en sus decisiones, usted está echando a andar poder de Dios. Tu vida y tu palabra no tienen tanto poder como la palabra de Dios. Esta palabra sí tiene poder para traer a tu vida todo lo que tú necesitas de parte de Dios. Confía en esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y piensa que todo lo que aquí está escrito es para tu propio crecimiento y bienestar. Y para que tú seas un hombre y una mujer poderoso espiritualmente. Y mirarás hacia atrás y verás de dónde Dios te sacó. Y cómo Dios te ha prosperado y te ha bendecido hasta este día. Confía en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Confía en el Señor. Oramos. Gracias, Padre, por esta preciosa palabra.